clase anterior habíamos ya cerrado el capítulo referente a lo que era la derivada como operación algebraica y todo su contexto teórico en cuanto a su definición formal, a su interpretación, ¿cierto? A la derivada de las funciones en general, de tipo polinómicas, radicación, en forma que serían funciones de potencia, las reglas, los teoremas referentes a la derivada de la suma, resta, multiplicación, división, a la derivada de las funciones trascendentes, a la derivada, derivada aplicando la regla de la cadena, ¿sí? Al respecto, tal vez alguna duda, alguna inquietud, tal vez antes de avanzar con el tema que es ya las aplicaciones como tal de la derivación, que son el tema que un poco le ve a la derivada como una herramienta, le ve a la derivada como una interpretación para ya aplicaciones de tipo geométrico, de tipo matemático hacia las ciencias económicas, ¿sí? No sé si hay alguna consulta, alguna duda al respecto. Sí, antes de avanzar. Listo. Dicen, el silencio lo dice todo. Avancemos entonces. Bien. El capítulo que vamos a empezar a desarrollar, como les había mencionado, ¿se ve la presentación tal vez? Allí Sí, profe. Ya. ¿No es cierto? Un poquito este capítulo. ¿Dónde se no es capítulo 6? Me parece que es el capítulo. ¿Dónde? No, un ratito. No le cambio. Ese es el capítulo 4. Sí. Más o menos son los temas que vamos a ir desarrollando. Como les mencionaba, aquí vamos a ver ya ciertas aplicaciones de interpretaciones de la derivada. Parece que alguien un poquito ya conocía algunos temas y aquí vamos a ver justamente estos dos criterios muy importantes que es el criterio de la primera y la segunda derivada, que un poquito se enfocan también a lo que es la optimización de funciones. ¿Sí? Y es algo que ustedes han de manejar en algunas otras asignaturas y que nos va a servir cuando se desarrolle los temas de funciones de varias variables. De hecho, toda la matemática que se desarrolla en esta asignatura, ustedes lo van a volver de alguna manera a repetir cuando se vea en ese contexto de funciones de varias variables. Aquí también vamos a ver el teorema de Hospital. Había compañeros que un poco ya lo conocían y es justamente para eliminar las indeterminaciones ¿De que qué nos estaría analizábamos. montado? Los límites. ¿Sabes que te lavaste los colmillos? ¿Y qué esperas? A ver, voy a ¿Qué? seleccionar el micrófono. A ver. Ya. ¿Sí? Y obviamente al finalizar este capítulo vamos creo que ya les había mencionado, vamos a ver lo que es la gráfica de funciones, ¿no es cierto? En donde ahí se aplica todo lo anterior, dominio, simetría, periodicidad, costes con los ejes, las asíntotas a través de los límites, continuidad y obviamente el criterio de la primera y la segunda derivada. Y me parece que ya les había mencionado que con eso nosotros podemos hacer una representación gráfica precisa y exacta de una función. ¿Estamos? Bien. Vamos a esta primera parte que se conoce como la razón de cambio y rapidez de variación relacionada. ¿Sí? Hay que tener presente de dónde nosotros partimos cuando analizábamos la derivada. Y recuerden que nosotros hablábamos de dos puntos, ¿no es cierto?, en el plano cartesiano que le pertenecían a la curva, dos puntos que estaban definidos mediante sus pares ordenados. Y decíamos luego, uno de ellos lo consideramos como constante y decíamos Q se aproxima a P en la trayectoria de la curva. Pero recuerden que nosotros seguíamos manejando esta idea del dominio. O era lo mismo, X se aproximaba a X sub 0. ¿Sí? Y esta diferencia de X a X sub 0, ¿cómo le llamamos nosotros? ¿Cómo le llamamos? Variación. ¿Perdón? No, Variación.
Ya, ¿y esa variación con qué, cómo le denotamos, con qué letra o de qué manera? Delta X. Con delta X. Delta X o H, ¿no es cierto? Entonces, nosotros veíamos que a medida que este delta de X o H iba cambiando, ¿no es cierto? Cada vez se hacía más pequeño, que era la interpretación. ¿Eso dónde se reflejaba? Se reflejaba en la salida, porque yo tenía que evaluar este nuevo punto que se iba moviendo hacia X sub 0, ¿no es cierto? Y le notamos como este X más delta de X que era evaluado en la función, ¿sí? Este concepto de límite que nosotros habíamos considerado, que más adelante también lo vamos a un poquito a desarrollar, a ver, perdón un ratito, es decir, este límite de f de x más delta de x menos, carajo, de f de x sobre el delta de x. Ya solito escribe también esto ya. Cuando delta de x se hace 0, a lo que me estoy refiriendo, ¿no es cierto? Es que a medida que varía este delta de x, ¿no es cierto? Que cada vez iba siendo un poco más pequeño, esto se reflejaba acá. Y obviamente esta diferencia de f de x más delta de x menos delta menos f de x era esta variación en la salida en delta de y. Entonces la derivada como tal es una razón de cambio porque a variaciones, en este caso del dominio representado por la variable x, esto se refleja en la salida, ¿sí? Existe esta dependencia, esta variación. ¿Estamos? Entonces, obviamente, a este concepto también se le conoce como la razón de cambio. Bien. Ahora, puede ser que en algunas aplicaciones matemáticas se implique o se introduzca una variable adicional, ¿sí? Y que hace que tanto la variable x, que era nuestra independiente, y la variable y dependiente, comiencen a ser ahora las dos dependientes de esta nueva variable. En la mayoría de los textos siempre se utiliza la variable t, y en la gran mayoría de los fenómenos que se analizan, ya aplicados o haciéndole aterrizaje en algún concepto, esa variable siempre se le considera como el tiempo. La incidencia que tiene el tiempo frente a los fenómenos físicos, económicos, no vamos muy lejos. En una cuenta de ahorros, ¿no es cierto? ¿Cuál es la variable implícita dentro de una cuenta de ahorros? Porque una cuenta de ahorros, ¿qué me da? Me genera un interés, ¿no es cierto? Yo creo que eso poco a poco le irán viendo. Una póliza, ¿qué significa? ¿No es cierto? Yo hago una inversión, pero en el transcurso de ¿qué? De un lapso de tiempo me tienen que dar una pequeña ganancia, ¿no es cierto? Entonces es una variable que dentro del modelo puede ser considerado. Como digo, la mayoría de los textos utiliza la variable t, que bajo este contexto se conoce como la parametrización, ¿sí? ¿Qué significa eso? Si yo tengo aquí una curva, claro está que nosotros habíamos representado y es igual a f de x, ¿sí? Pero lo que se hace frecuentemente es hacer este tipo de parametrización. Aquí decíamos, damos x y obtengo y. En la parametrización, ahora yo doy un valor de t y lo que encuentro como dato de salida es un par ordenado que le va a pertenecer a la curva. A eso se refiere la parametrización. Por lo tanto, si estas dos funciones cumplen todas las condiciones de continuidad, ¿no es cierto? Como función como tal, yo puedo realizar esta operación de derivación, tanto de x a de t como de y a de t. Por eso digo, si ustedes ven la estructura matemática que se está describiendo en este momento, x pasa a ser una función de la variable t y y pasa a ser una variable de t. Ahora, vuelvo a reiterar, estas dos, de hecho, están conectadas. Y a eso, como vamos a ver en algunos ejercicios para consolidar estas definiciones, se conoce como la razón de cambio y rapidez de variación relacionada. ¿Cómo están las dos conectadas? ¿Sí?
Si nosotros lo que estoy haciendo aquí en la representación gráfica, X y Y me pertenecen a una curva porque me están dando subpares ordenados, pero a partir de una tercera variable que en esencia se vería como la independiente. Varío yo T y encuentro el par ordenado. ¿Sí? Y vamos a ver en algunos ejercicios cómo estas dos se relacionan y cómo me permiten resolver cierto tipo de ejercicios. ¿Sí? Que a veces se pide que se resuelva, ¿no? O que se indique ciertas consideraciones. Bien, en algunos problemas lo que se quiere medir es la razón de cambio. ¿Y por qué tiene importancia la razón de cambio? Es algo que en las ciencias económicas se analiza mucho. La interpretación de la derivada desde el punto de vista geométrico ya lo tenemos bien claro y bien definido. ¿Qué es la interpretación geométrica de la derivada? Es la pendiente de la recta tangente que pasa por un punto. Correcto, ¿no es cierto? Esta es la interpretación de la geométrica de la derivada. Geométrica, o sea, le damos cómo está frente a la gráfica. Entonces, pero ahora tenemos que darle un sentido a algo más aplicado ya a un fenómeno, de manera más concreta. ¿Sí? Y obviamente la razón de cambio puede ser muy incidente porque eso me puede dar una información para toma de decisiones. De hecho, esos análisis en las ciencias económicas son bastante fuertes porque cuando se tiene un proceso de producción, ustedes saben que cuando yo produzco una silla, produzco una mesa, produzco un vehículo, ¿no es cierto? Eso está asociado a ciertos costos. ¿Sí? ¿Cuánto me cuesta producir una silla? ¿Cuánto me cuesta producir una mesa? ¿Cuánto me cuesta producir un zapato? Etcétera. En esos costos estarán la materia prima, la mano de obra, etcétera. Pero al final es un valor que me dice, producir este zapato me cuesta $50. Entonces, para sacar mi ganancia, mi utilidad, yo tendré que venderle en 60, ¿no es cierto? Y esas son las cosas. Pero esta idea de la razón de cambio tiene incidencia cuando uno dice, muy bien, yo estoy haciendo una producción y me dice qué pasa cuando yo incremento o quiero incrementar mi producción. Sí, y por lo general en las ciencias económicas se hace lo siguiente, y a lo mejor eso ya lo deben estar analizando en alguna otra asignatura. Si yo produzco 100 zapatos, conozco su costo. ¿Qué pasa si es que lo incremento en una unidad más? Es decir, 101 zapatos. ¿Sí? Ya yo puedo reflejar que a través de la razón de cambio de haber producido esta variación, ¿qué sucede con mis costos de producción? ¿Se incrementan o no se incrementa? Y eso se refleja en la derivada. ¿En dónde se refleja? Se refleja en el valor de la pendiente y en el signo de la pendiente. Sí, recuerden lo que yo les había mencionado. Y de hecho, ya utilizamos algunas definiciones. La derivada puede ser positiva o negativa, ¿no es cierto? Y cuando era positiva, ¿qué decíamos que pasaba con la función? Ya le dimos una interpretación, ¿recuerdan? Anteriormente, en el capítulo anterior, vimos qué pasaba cuando la derivada era positiva, qué representaba. Y lo vimos en el temita este de las formas inversas, de las funciones, de la derivada de las funciones inversas. ¿Qué decíamos cuando la derivada era positiva? ¿Qué pasaba con la función? Era creciente. Correcto, era creciente. Ya le dimos una interpretación. De hecho, eso es lo que vamos a utilizar más adelante en este mismo capítulo. Y cuando era negativa, era decreciente. Yo les había dicho, le estábamos analizando nosotros el signo, pero ahora también nosotros tenemos que analizar el valor. La cantidad es muy, muy relevante. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a ver, un ratito le voy a borrar esto. A ver. Quiero hacer esta pequeña gráfica para que vean también que el valor numérico de la derivada es incidente y más o menos es algo que ya vamos a ver un poquito más adelante, que se define como los costos marginales, los ingresos marginales, el concepto de la elasticidad, que son temas que se manejan mucho en las ciencias económicas. O sea, ya desde el punto de vista económico para cualquier fenómeno que se esté desarrollando o analizando. Por ejemplo, darle ahora la importancia al valor numérico. A ver, vamos a tener esto. No es cierto, lo que mencionaron hace un rato. ¿Qué era la pendiente? La pendiente es la recta tangente, ¿no es cierto? Y de hecho, con la pendiente y el punto, yo puedo trazar esto, ¿no es cierto? Puedo trazar la recta.
¿sí? Yo voy a hacer la siguiente representación. A ver, tengo esa recta y tengo esta otra recta, ¿sí? Sabemos nosotros que esta es una recta tangente a un punto de la curva. Esta es también esta es otra recta que tiene una pendiente tangente a otra curva. No voy a hacer la gráfica de las curvas porque quiero que se vea esto. Y yo voy a tomar dos puntos, uno aquí y otro acá, ¿sí? Y le voy a representar esto así. Voy a hacer las evaluaciones en estas ecuaciones de estas rectas. Cuando hago estas evaluaciones, yo tengo estos valores, ¿no es cierto? Esto es mi famoso delta de X. Y reflejado en la salida, si saco la diferencia de los dos, es delta de Y. ¿Qué estoy queriendo representar aquí? Yo tengo un punto de operación inicial y digo, me quiero mover este punto de operación. Estoy poniendo el caso. Y obviamente esos cambios se reflejan acá, a la salida. Estos dos mismos puntos lo voy a representar en M2. Y aquí voy a tener este valor, perdón, ya me se fue medio chueco, y este otro valor. Y acá también se me genera un delta de Y. Estamos esta diferencia de aquí de alturas. Este es debido a esta pendiente y este de X debido a este M2. Gráficamente, ¿cuál de los dos delta de Y es mayor? ¿El de arriba o el de abajo? El de M1. El de M1, correcto. A eso me refiero que en las ciencias económicas, ¿qué es lo que se desarrolla? Cuando dice, yo me muevo de un punto de operación y me quiero mover a otro punto de operación, ¿sí? Lo que decía hace un momento, estoy elaborando 100 zapatos y quiero ver qué pasa si hago 100 pares de zapatos y quiero ver qué pasa si hago 101 pares de zapatos. Ese análisis que se realiza puede ser muy importante porque en algunos casos me puede decir, voy a tener una ganancia sustancial o voy a tener una ganancia mínima, ¿sí? Y me puede decir qué tanto implica moverme de mejorar mi producción. Y en algunos casos, vuelta, también se da lo contrario, que me da valores negativos, ¿sí? Puede eso indicarme de que mis costos de producción se están incrementando de sobremanera, ¿sí? Lo cual implicaría que a lo mejor no me conviene incrementar mi producción. Recuerden que muchos modelos matemáticos en los procesos de producción, de hecho hay uno que es bien típico y considero lo verán más adelante, es un modelo que se aplica, pero no siempre quiere decir que mientras más produzca, más gane. ¿Sí? Hay un punto de equilibrio y justamente en esta parte también lo vamos a desarrollar cuando se vea la idea de la optimización. Bien, entonces en este contexto es lo que se maneja la razón de cambio y la rapidez de variación relacionado y cómo yo lo voy a interpretar. ¿Sí? ¿Estamos? Porque lo que decimos, que a variaciones, ¿no es cierto?, que se ven a la salida, obedecen a variaciones en la entrada. Y nosotros siempre seguimos manejando acá el dominio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si incremento mi proceso de producción? ¿Qué pasa si es que invierto más dinero? ¿Qué va a pasar? Y obviamente aparece esta variable en el tiempo. ¿En qué tiempo voy a recuperar esta inversión? El tiempo. ¿Sí? Bien. Veamos aquí cómo vamos a aplicar esta idea de la rapidez de variación relacionada con algunos ejercicios un poco de tipo geométrico. ¿Sí? Y vamos a este primero, al que está aquí definido. Dice, tenemos hacia un tanque cónico se fluye un agua a razón de 8 pies cúbicos sobre minuto. Es decir, tenemos una llave de agua y que por cada minuto que transcurre se ingresa un volumen de agua. Sí, un poquito, quiero que recuerden algo del colegio, ahí deben haber visto estas magnitudes, no sé si un poco en la física, a los que vieron se deben haber visto algunos tipos de estas definiciones. Y me da la siguiente información. Si la altura del tanque es de 12 pies y el radio de la base es de 6 pies, me está dando las características geométricas del tanque que es cónico y tiene esas medidas. Lo que me pide el problema es definir qué tan rápido se eleva el nivel del agua cuando tiene 4 pies de altura. Bien, algo bien importante que se debe de
entender de los problemas es qué es lo que me pide, qué tengo que hacer y cómo voy a relacionar mis variables. ¿Sí? Bien, la información que me da el problema, lo que yo decía hace un momento, es la cantidad de agua que yo estoy ingresando en el tanque cónico. Es decir, cuánto de agua ingreso yo. Si tengo, tengo una jarra de agua y digo, muy bien, esta jarra de agua tiene tanto volumen, en un minuto lo voy a vestir, cada minuto vieste esa misma cantidad de agua contenida en la jarra, ¿no es cierto? Y es evidente que lo que yo voy a observar, o sea, la parte física es como abrimos el grifo de agua y llenamos un vaso, ¿no es cierto? Yo voy viendo cómo el nivel de agua se va elevando. Y el problema me está pidiendo exactamente es qué tan rápido crece la altura en función del tiempo, ¿sí? Es decir, perdón, cada vez que voy ingresando agua, yo voy a observar desde el punto de vista físico esto, que el nivel del agua se va incrementando, y lo que yo quiero determinar es qué tan rápido la altura crece en el instante, en este caso del parámetro del tiempo, ¿sí? Eso es lo que me pide resolver el problema, me pide encontrar esta relación. ¿Qué tan rápido la altura crece con respecto al tiempo? Que en esencia es una derivada. Y a esto se le conoce como una velocidad, la razón de cambio, esta velocidad que yo quiero encontrar. Sí, ahora yo voy a ver los aspectos geométricos para resolver este problema. Y un aspecto geométrico, si nosotros le ponemos al cono visto de frente, al cono visto de frente yo le debería de ver de esta forma. Disculparán allí. Bien dibujado, esto debería de ser un triángulo isósceles, ¿no es cierto? Por la propia construcción del cono. Y lo que hacemos a continuación es lo que está aquí a mano derecha, a la derecha, ¿no es cierto? Solamente le tomo la mitad del cono, ¿sí? Entonces, obviamente, este va a ser mi radio que me dice el problema es 6. Y esto dice que va a ser los 12 pies. Es la información que yo tengo, las características. Ahora, si le veo de frente el fenómeno, nuevamente lo que hacía hace un rato en esta parte de acá, lo que yo estaría viendo es, si le veo así frente al tanque, lo que estoy viendo es aquí cómo se incrementa el agua, es decir, voy viendo esto. Esto voy a ir viendo. ¿De qué manera se incrementa el nivel? Y vuelvo a reiterar, eso es lo que me está pidiendo el problema. ¿Qué tan rápido? La palabra está rápido, textualmente se entiende como una velocidad. ¿Qué tan rápido crece el agua? ¿Sí? Ahora, aquí voy a utilizar un concepto geométrico que ustedes deben recordar que se llamaba la semejanza entre triángulos. Si ustedes observan, aquí yo tengo un triángulo rectángulo que vendría a ser las dimensiones reales del cono, radio 6, altura 12, y en cada instante de lo que yo estoy aquí trazando con estas líneas en rojo, se me forma otro triángulo. También, ¿de qué características? Rectángulo. Y si ustedes, bueno, aquí está un poquito ya, se aprecia de mejor manera, este triángulo que está marcado en rojo, con el grande, que es la parte del tanque, ¿qué característica cumple? ¿Qué son esos dos triángulos? ¿Qué podríamos decir que son esos dos triángulos? ¿Proporcionales? Son correctos, proporcionales o semejantes. Y justamente es la parte geométrica que aunque es la parte geométrica que me va a permitir relacionar la fórmula que voy a utilizar a continuación. Por lo tanto, yo puedo aplicar aquí este concepto de la proporcionalidad mediante esta relación. Esta H minúscula es a 12 como R es a 6, porque serán las condiciones matemáticas. Y de esta relación yo despejo R y resulta que R es equivalente a H sobre 2. Y ya van a ver el por qué yo hago esa modificación, ¿sí? Ahora, es evidente que H, ¿de qué variable depende?
¿De qué depende que se incremente cada vez la altura? ¿Del tiempo? Del tiempo, correcto. ¿Sí? Y aunque no es parte del problema, lo mismo sucede con R, porque cada vez que se va incrementando el nivel de agua, a medida que yo voy ingresando, ¿no es cierto?, el líquido, ¿qué pasa con R? R también va incrementándose. Por lo tanto, R en esencia también es una función del tiempo. Que aunque aquí en el problema no me pide eso, pero se podría modificar el ejercicio y asociarle R, pero no es la parte que me pide. Bien, ahora, otra relación matemática que yo tengo que utilizar es esta. El volumen, en este caso, del cono. Y el volumen del cono me dice que es igual a 1/3 de pi por r al cuadrado por h. Esa es la fórmula matemática, o sea, no es algo que se debe haber visto en el colegio, el volumen de cuerpos sólidos, ¿no es cierto? El volumen de un cubo es L al cubo, etcétera, etcétera. Del cono resulta ser esta relación, ¿sí? Ahora, si nosotros vemos esta expresión, ¿de qué depende el volumen? Ahí como está expresado. ¿De qué depende el volumen? ¿De qué variables depende? Del radio y la altura. Del radio y la altura, ¿no? Sí, son las cuestiones geométricas. Dependen del radio y la altura para saber qué volumen me va a abarcar ese sólido, ¿no es cierto? Ahora, y justo con esta relación que utilizamos de la semejanza, yo puedo entonces sustituir el R en la fórmula del volumen. Aquí, perdón, aquí debería ser h al cuadrado. Entonces, este R le reemplazo aquí y me queda esta relación. Y al final podemos nosotros observar que el volumen, ¿de qué depende únicamente? De la altura. De la altura, correcto. Sin embargo, tenemos que recordar lo siguiente. Y lo voy a escribir aquí. 1/12 pi por h. Pero h es una función ¿de qué? Del tiempo. Del tiempo. ¿Sí? Entonces, yo puedo ver que en realidad B, ¿de qué depende al final? ¿De qué variable va a estar dependiendo? Del tiempo. Del tiempo a través de h. Aquí hay una función composición, ojo. Aquí es una h de t. ¿Sí? ¿Estamos? Y si yo aplico la derivada de toda esta relación, no con respecto a h, sino con respecto al tiempo, voy a tener esta expresión de b a de t es igual a 1/4 pi h al cubo, porque recuerden que el 3 bajaría acá y me quedaría 3 para 12, 1/4. Aplicando la regla de la cadena, aquí me queda h al cuadrado por la propia regla de la cadena. ¿Cuál es la derivada de h de t? Es h' o de h a de t. ¿Sí? Si observan, aquí en esta línea aparece mi incógnita, mi razón, mi rapidez de variación relacionada. ¿Qué tan rápido crece la altura? ¿Estamos? Y obviamente, siguiendo con el desarrollo, la cantidad de volumen que se va, la velocidad con la que se incrementa el volumen es lo que está denotado acá, porque esta es una velocidad. ¿Qué cantidad de volumen de agua yo ingreso en el intervalo de tiempo? Esto es una velocidad. Bueno, en la física se conocería como caudal. Y esto tiene que ser igual a esta relación de acá, al de B a de T. ¿Sí? Por lo tanto, si hago la sustitución de todos mis datos y obviamente despejando mi incógnita, me resulta que la rapidez con la que crece la altura, el nivel del agua, vendría a ser igual a 2 sobre pi, pies por minuto. Es decir, esa es la manera en la que se me va incrementando la altura. Obviamente, ¿en qué instante? Yo estoy midiendo, y esa es parte de la información que me da,
¿Qué pasa cuando alcanza la altura de 4 pies? ¿Cuál fue el incremento de la altura? ¿Cuál fue la razón de cambio en ese instante, en esa altura que yo quiero medir? Porque si yo cambio la altura, ahora hagamos que sea cuenta a 5 pies. Tengan la plena seguridad que esto va a bajar. Este valor numérico va a ser menor. Y si le hago menor a 4 pies, no sé si me ocurre a 2 pies, este valor va a crecer. ¿Sí? Si nosotros observamos y nos imaginamos el fenómeno como tal, ¿sí? A medida que yo voy ingresando agua, este nivel de altura, este nivel de altura nunca se va a mantener homogéneo, por una sencilla razón, por la figura geométrica. Porque si nosotros aplicáramos este fenómeno, este mismo ejercicio, a un tanque que es de tipo cilíndrico, ¿sí? Como digo, si es que hiciéramos el fenómeno un poquito controlado y le hacemos de manera física y decimos, muy bien, tengo una cantidad de agua homogénea que estoy siempre botando, ustedes podrían darse cuenta de que el nivel de la altura en un tanque cilíndrico siempre se va a mantener. Es decir, si aquí sube un pie, acá va a subir un pie y en el siguiente también un pie. Pero en este caso, por eso decía hace un momento, si yo doy otra altura, en vez de 4, le doy 2, le doy 3, le doy 5, le doy 7, este valor va a ir variando por esta razón de aquí. ¿Sí ven el H? Entonces, porque si yo le doy 2, aquí sería 4. Si le doy 3, es 9, debido al cuadrado. Si le di 4, se hizo 16. Si le doy 5, 25. Entonces, obviamente, este valor no se va a mantener. A continuación, vamos a ver un ejercicio también diferente, pero que hay que interpretar el resultado. Pero aquí yo le puedo entender eso. Si yo le mido en otra altura, esta razón va a ser diferente. ¿Sí? Se va a ver de manera diferente. Entonces, aquí es muy importante un poquito ir a recordar si estas relaciones para asociar a los temas que estamos desarrollando, ¿no es cierto? Les sugiero que por ahí se consigan en el internet, hay estas fórmulas que no les pido que se aprendan de memoria, sí, pero sí que lo tengan a la mano. Como un formulario en cuanto a lo que vamos a utilizar, ¿sí? Bien, veamos otro ejemplo en donde también se tiene esta rapidez de variación relacionada. Aquí nos dice, tengo 2 barcos que salen de manera simultánea de un puerto. Pero, dice, uno de los barcos viaja hacia el sur con una velocidad de 30 kilómetros por hora, que vendría a ser el de acá. Y el otro barco dice que se va hacia el este a una velocidad de 40 kilómetros por hora. ¿Estamos? Ahora, el problema me pide lo siguiente. Después de 2 horas, quiere establecer cuál es la velocidad de separación de los 2 barcos. ¿A qué se refiere con esa velocidad de separación? Lo que quiere determinar es qué tan rápido, como podemos aquí observar gráficamente, se separan los barcos, se van alejando. Qué tan rápido se va creciendo esa separación. ¿Sí? Y aquí también vamos a utilizar relaciones geométricas básicas que nosotros las conocemos por la configuración del problema, ¿no es cierto? Aquí nosotros podemos apreciar lo que se forma es un triángulo rectángulo en todas las 3 representaciones que tengo, ¿sí? Bien, aquí está ya contextualizado de manera general. Se supone que desde aquí, desde el puerto, ya generalizando el fenómeno, va a depender de ¿qué? La distancia, del tiempo. A través de una fórmula simple matemática, por eso digo que a lo mejor ustedes recuerden los que vieron la física, una fórmula que es el espacio es igual a la velocidad por el tiempo, ¿no es cierto? La velocidad en metros sobre segundo o metros o kilómetros por hora, como me está dando el problema, y el tiempo medido en horas, de tal manera que esta magnitud de distancia va a estar
en kilómetros. ¿Sí? Entonces, obviamente, aquí le está definiendo que el desplazamiento original le defino como X, que depende del tiempo, porque se me va a establecer la distancia. Y en el caso de acá, solo para representar con respecto a un sistema de coordenadas, le toma como Y. Ojo, aquí podemos observar que no es que aquí va a tomar valores negativos, no. O sea, es un poquito, hay que tener mucho cuidado de cómo yo hago el uso de los sistemas de coordenadas. Y vemos que en cada una de las representaciones gráficas que estamos utilizando, lo que ya mencioné hace un rato, yo tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? Lo que yo puedo determinar con este triángulo rectángulo es cuál es la distancia entre los dos barcos cada vez que se van separando más. ¿A través de qué? Y aquí es donde vamos a desarrollar el ejercicio, ¿no es cierto? A través de Pitágoras, como vamos a ver. Bien, si aplicamos nuestras condiciones del problema, nosotros podemos ver que cuando se desplaza de manera horizontal, el barco tiene una velocidad de 40 kilómetros por hora, ¿sí? Por lo tanto, la distancia xt quedaría representada mediante esta ecuación, 40 de t, y la distancia de y, que cada vez que se va desplazando el barco, queda expresada por esta fórmula 30 de t. Aquí nosotros podemos apreciar este contexto que decía hace un momento, ¿no? Una parametrización, porque en el momento que yo doy t, lo que encuentro es cuánto se desplazó x, cuánto se desplazó y. Y de esta manera, a través de la variable t, yo le voy a relacionar, justamente aquí está Pitágoras, cuál es la distancia entre los dos puntos, que aunque no es lo que me pide el problema, es la relación que yo voy a utilizar para encontrar esto. ¿Cómo crece la distancia? ¿Sí? ¿Qué tan rápido va creciendo la distancia a la medida que los dos barcos, debido a sus trayectorias, se van alejando? ¿Qué tan rápido crece esta hipotenusa? ¿Sí? Eso es lo que me pide el programa. Después de 2 horas, ¿cuál es la velocidad de separación de los dos barcos? Entonces, quiere decir qué tan rápido esta hipotenusa va creciendo en instantes de tiempo. Bien, al aplicar Pitágoras, hago las sustituciones, x de t es un cateto, y de t es un cateto, me queda esta relación. Si saco la raíz cuadrada, resulta que esta hipotenusa queda definida por esta relación. Perdón, esto no. Z dice que queda expresada como 50 de t. Es una función del tiempo. Por lo tanto, yo puedo sacar la distancia, que no es lo que me pide el problema, sino me pide qué tan rápido crece esa hipotenusa. Y en ese contexto, aquí yo puedo aplicar la derivada, que vendría a ser este resultado. ¿Sí? Lo que me está diciendo es que la hipotenusa crece a una relación de 50 kilómetros por hora. ¿Sí? Gráficamente, ¿qué significa? Cuando teníamos t igual a 1 hora, ¿sí? La distancia dice que fue 50 kilómetros. Cuando tengo t igual a 2 horas, este es t1, este es t2, dice aquí fueron 2 horas. La distancia entre los dos barcos fue de 100 kilómetros. ¿Sí? ¿Qué representa en mi ejercicio este resultado de 50 kilómetros por hora? Un ratito le voy a borrar esto para poner, ahora sí le voy a poner aquí. Aquí tengo los 50 y es el resultado de la derivada 50 kilómetros por hora. ¿Qué significa? Que en cada hora, la distancia, entre los dos barcos se va a incrementar 50 kilómetros. Es decir, si yo le veo en 4 horas, ¿cuál debería de ser la distancia? 200. 200 kilómetros, correcto. Esta es la información que me da en este ejercicio el resultado de la derivada.
en el ejercicio anterior, ¿sí? A medida de que H va cambiando, por eso digo, es un poquito diferente el ejercicio anterior con el del cono con el del barco, porque aquí, en el momento que yo quiera medir en diferentes alturas, obviamente esto no va a ser constante, se va a depender del valor de la altura que yo esté considerando. En este ejercicio, dada cuenta de que la función z era una función lineal, es una función de primer orden, es un polinomio de grado 1, y recuerden lo que habíamos mencionado. La derivada que le hacía al polinomio le baja en una potencia y se vuelve, en este caso, una constante. La derivada me dice, en este caso, que es constante. Entonces, lo que acabo de hacer, ¿no es cierto? Lo que dije, ¿qué pasa si t es igual a 4 horas? Entonces es evidente que la distancia de los barcos va a ser los 200 kilómetros, pero mi interpretación es que en cada hora esa separación se incrementa en 50 kilómetros. Eso es lo que me da este resultado. La pendiente viene a ser la interpretación, viene a ser esa razón de cambio. ¿Sí? Y en las ciencias económicas se utiliza mucho en las ideas de las inversiones, etcétera. Ahí es muy importante el saber interpretar qué es lo que pasa con la derivada. Las tasas, los intereses que se ponen están asociados con el tiempo. Entonces yo sí puedo determinar cuál sería el comportamiento. Recuerden que en una póliza, por ejemplo, no sé, una póliza 360 días o al año, pues ponerle de esa forma, lo que me hace es una relación que cada vez se va incrementando, ¿no es cierto? El primer mes me dio un interés, pero ese interés se vuelve capital, y el siguiente mes ese nuevo capital me genera un nuevo interés, y ese interés se hace capital, etcétera, 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 y se va incrementando, ¿sí? Entonces, ya que es muy importante, como digo, estos conceptos que de alguna forma también lo utilizan las ciencias económicas. Sí, es verdad, aquí estamos un poquito viendo con ejercicios, no sé si decir físicos, sino un poco hasta geométricos, pero la idea sigue siendo la misma, ¿sí? Preguntas, dudas. Yo les voy a subir a la plataforma un PDF. Déjenme ver aquí, creo que lo tenía. Y eso sí les voy a recomendar. A ver, déjenme ver un ratito. Aquí tenía un PDF. Les voy a mostrar. A ver. Aquí está. ¿Sí se ve el PDF tal vez o no? ¿Se ve el PDF? No. No, profe. ¿Y ahí? Ahí sí. Ya. Bueno, este es el PDF que les voy a subir un poquito de aquí. Es los dos ejercicios que les he desarrollado. Aquí hay algunos que, aunque vuelvo a reiterar, sí, son un poquito de tipo geométrico de ciertas aplicaciones. La idea es un poquito que capturen cuál es el procedimiento matemático que debo yo de desarrollar. Yo les indicaba a sus compañeros del otro grupo, digo, ¿qué es lo que tenemos que hacer o entender cuando se resuelve un problema? ¿Sí? Y voy a poner en énfasis en esto. A ver, déjenme ver el otro ejercicio. Déjenme ver. Un ratito le voy a poner la presentación. Aquí. Se ve la presentación. A ver. Todos. A ver, ¿dónde está mi presentación? ¿Dónde estaba mi presentación? Se me perdió. ¿Se ve la presentación tal vez? Sí, profe. Ya, perdón, eso era lo que quería. Y quiero que capturen esto del desarrollo, porque es muy, muy importante esto. A ver, déjenme ver, aquí estamos. Quiero que vean lo siguiente. Sí, verdad, esto es una condición que en este ejercicio basado a la geometría. De igual manera, esta relación del volumen. Pero en el momento que yo llego a definir esta relación, yo les decía lo siguiente,
¿Qué tal si yo hubiera colocado lo siguiente? Olvidémonos del enunciado, de la gráfica, de todo. Yo les digo, quiero que me encuentren. Le voy a escribir de esta forma. Quiero que con la condición, ya les digo a lo que quiero llegar. Digo h de t y evalúe cuando x es igual a 4 y' de t es 8. ¿Sí? Como digo, olvidemos por un momento de todo el contexto del ejercicio. Yo vengo y coloco muy bien, tienen esta función y igual a 1/12 de pi x al cubo, con x de t vale, cuando x es función de t, y cuando x es igual a 4, y' de t es igual a 8. Quiero que me encuentren x' de t. Ese es el problema. ¿Sí? Yo digo, quiero que me encuentren el valor de h' de t bajo estas consideraciones. Esta es la función matemática, digo, con la condición de que x es una función de t, y cuando x es igual a 4, y' de t es igual a 8. ¿Sí? ¿Quién me dice cuál es la diferencia con lo de acá? ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia? Podríamos sacar unas cuantas diferencias, pero ¿quién me dice una de las diferencias? ¿Quién me puede indicar? ¿Alguien alguna sugerencia? Nadie se le ocurre nada. ¿Cuál es la diferencia entre lo que le he marcado en rojo y lo que el planteamiento del problema del cono? Una primera diferencia yo diría es el enunciado. Una segunda diferencia es la variable que estoy utilizando. Porque de aquí y de aquí en adelante se aplica exactamente, o se debería de aplicar exactamente lo mismo, aplicar las derivadas. Y acá hacer la sustitución. Y lo que yo quiero que capturen de lo que quiero indicar es que en un momento del desarrollo yo me olvido del problema o de las magnitudes del problema, porque yo aplico allí es la álgebra, ¿sí? Aplico la derivada. Y la derivada se aplica de la misma manera en la ingeniería, como en la economía, como en las ciencias químicas, como en la medicina, ¿sí? No es que para una de las áreas de conocimiento la derivada tiene que ser diferente, ¿sí? Traten de ver ese enfoque. ¿Estamos? De aquí en adelante tengo que aplicar las mismas reglas, no es nada diferente, ¿sí? Entonces, tratar de contextualizar. Claro está que aquí están definidas unidades que al final yo las vuelvo a interpretar, las vuelvo a determinar, ¿sí? Y obviamente en el camino lo que tengo que más bien tener cuidado es de que las unidades que estoy utilizando estén acordes, o sea, que les correspondan, ¿sí? De pronto a veces, en algunos problemas, yo tengo que hacer la modificación de las unidades. ¿A qué me refiero? Este problema podría haber estado dado en segundos y el problema me pide encontrar en minutos. Entonces, esas cositas más bien de forma hay que tener mucho cuidado, porque la parte matemática la pueden haber desarrollado de manera correcta, pero por allí se me olvidó transformar las unidades de kilómetros a metros o de metros a kilómetros, y claro, el resultado no va a corresponder numéricamente y me puede dar mala información. Y eso a veces sucede. Más allá que el procedimiento fue bien desarrollado. Pero el resultado puede ser que por esas cuestiones que uno se pierde, me puede dar un mal resultado y una mala interpretación. Si ustedes observan aquí,
Aquí es pie cúbico sobre minuto, y en el momento que le hago h al cuadrado se vuelve en pies cuadrado. Y si ven, por eso es que acá me queda en unidades de longitud sobre minuto. Estamos, entonces, eso deben de capturarse los ejercicios. Sí, hay un planteamiento, las unidades, pero al final, cuando ya viene el desarrollo, la aplicación de la derivada o de uso de fracciones, lo que sea, eso es álgebra. Ahí nada tiene que ver las unidades como tal. ¿Estamos? Lo que les decía, ¿no es cierto? Voy a subirles, es un PDF. Déjenme ver dónde está. Donde hay un grupo, a ver, caramba. Donde hay un grupo de ejercicios, les recomiendo que lo hagan. Son estos 18 ejercicios. Vayan haciéndolo la próxima semana. Cualquier duda ya me la dicen de manera interna. Hice este problema y por ahí tengo tengo inconveniente en el planteamiento. Lo haremos, ¿sí? Pero ojo, vaya a ser que se me ocurra tomar de aquí algún ejercicio para el examen. ¿Estamos? Se me ocurra. Entonces, guerra avisada, como dicen, guerra avisada no mata gente. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Bien. Bien, vamos a dejar allí. La próxima semana ya arrancaremos con otros contextos de aplicaciones de la derivada. Perdón un ratito, a ver. En donde vamos a ver. Ya les voy a tratar de subir la PPT. Le tuve que hacer una modificación. Yo tenía en PDF y le transformé a PowerPoint y se me distorsionaron las relaciones, como ven aquí. La próxima semana vamos a ver algunos ejercicios enfocados a las ciencias económicas y lo que decía hace un momento, justamente analizar desde el punto de vista de incrementos a través del delta de X, cómo se debe de entender la información, ¿sí? Ya les ponía el caso a los compañeros ayer cuando se analiza, por ejemplo, un crecimiento poblacional y cómo se debe de manejar la información. ¿Y cuál es más incidente? Y les ponía esta situación. Por ejemplo, se quieren saber el crecimiento poblacional para la construcción de obras físicas, no sé. Entonces, uno puede decir, la población se va a incrementar en 10 años en un 5%. Y es un valor que uno lo puede manejar o lo puede interpretar, pero es muy diferente que me digan la población en 10 años se va a incrementar en 5 millones. Y uno dice, no sabe si es poco o si es mucho. 5 millones frente a qué. Entonces, justamente aquí vamos a ver ciertas relaciones de cómo se debe de calcular y obviamente qué se debe de interpretar. Por ejemplo, en los costos de producción. ¿Qué pasa cuando incremento? ¿Cómo debe ser dada la lectura o cómo sería lo más óptimo, lo más adecuado?